Hoy es la última clase de AutoCAD y el plano de ustedes debería estar con un desarrollo similar a este. Las dos plantas terminadas, con todos los nombres de locales y símbolos de carpintería, los símbolos de corte insertados, en el caso de los cortes, los símbolos de corte en nivel, de corte de nivel, tienen disponible, aunque acá no está puesto en las plantas, por lo menos en la planta alta no está, tienen disponible también en la librería de símbolos los cortes de nivel en planta y todos los frentes dibujados, o por lo menos los dos que se les ha pedido, que es el frente principal, que es este, y el frente oeste, que es este, y los dos cortes, el corte longitudinal que tenemos acá y el corte transversal que está acá arriba dibujado invertido. Una vez que nosotros tenemos el plano terminado, lo único que nos falta hacer antes de pasar a diagramar la lámina, que es el último tema de la materia, o sea que esta es la última clase de AutoCAD por ahora, es la última clase del módulo 1 de la materia, lo único que nos falta, les decía, es acotar el plano. Para acotarlo vamos a ver unos pocos, 3 o 4 deben ser comandos de acotación, y vamos a ver de qué se tratan los estilos que nosotros hemos cargado al momento de crear la plantilla de dibujo. Lo primero que vamos a hacer es ocultar la capa líneas auxiliares que hemos utilizado para dibujar las distintas vistas, y ya estaríamos en condiciones de comenzar a acotar. Los comandos de acotación que vamos a utilizar los vamos a encontrar en la ficha anotar. Acá están todos, pero también los más utilizados los podemos encontrar en la ficha inicio, acá donde dice anotación. Fíjense que acá hay una cota que si desplegamos el listado nos da todos los comandos de acotación que podemos utilizar. Como nosotros vamos a ver alguna otra cosita, vamos a trabajar directamente con la ficha anotar, donde acá está el mismo listado que les mostraba recién, al que podíamos acceder desde la ficha inicio. Lo primero que nosotros tenemos que definir para comenzar a acotar un dibujo es el estilo de acotación que vamos a utilizar. Y fíjense que nosotros en las primeras clases, cuando creamos la plantilla de dibujo, importamos de un archivo que se llamaba práctico base o archivo base, no me acuerdo cuál era el nombre, dos estilos de acotación que hemos creado en la cátedra que se llaman cotas parciales y cotas acumuladas. Como ustedes pueden ver, ambos estilos tienen un símbolo de un escalímetro al costado. ¿Y eso qué significaba cuando creábamos un estilo de texto? ¿Se acuerdan qué significaba? Que se trata de un estilo de acotación anotativo, correcto. Es decir, que en función de la escala que nosotros usemos de inserción establecida acá abajo en la barra de estado, ese texto se va a ver del mismo tamaño en el papel y se va a insertar de diferente tamaño relativo en pantalla. Es lo que ocurrió con los símbolos de corte, con los símbolos de nombre de locales, con los símbolos de cotas, con los símbolos de carpintería, con los textos, etcétera, etcétera. Todos esos objetos que son anotaciones al dibujo, que no son objetos propios del plano, deben ser anotativos, es decir, deben tener la propiedad de modificar su tamaño en pantalla para que en el papel tengan siempre el mismo tamaño. Aclarado de que ambos estilos de acotación son estilos anotativos, es decir, que su tamaño va a variar en pantalla en función de la escala que nosotros seleccionemos para insertarlos, pero va a ser el mismo al momento de la impresión en el papel. Veamos por qué tenemos dos estilos de acotación. Pero antes de hacerlo, aclaremos algo. Estos estilos de acotación lo hemos creado en la cátedra. Si ustedes utilizan los estilos estándar de AutoCAD, están configurados de otra manera. Para trabajar en milímetros, por ejemplo,
con otros símbolos y con otros caracteres que no son adecuados. Entonces es necesario crear un estilo de acotación del mismo modo que hemos creado un estilo de texto. En esta materia, por el tiempo disponible, hemos optado por no explicarles cómo se modifican los estilos de acotación y entregarles directamente los dos estilos de acotación más utilizados. Y de esos dos estilos de acotación, nosotros vamos a usar uno, pero voy a pasar a explicarles de qué se tratan los dos. Hay dos tipos de acotación en AutoCAD, o en arquitectura, mejor dicho, no en AutoCAD, perdón, que es una acotación parcial y una acotación acumulada. La acotación parcial es la que ustedes deben haber visto en la mayoría de los planos, donde nosotros vamos acotando las dimensiones de cada uno de los elementos que conforman el plano, en este caso un muro. Luego puedo acotar las dimensiones del local, luego la del otro muro, y así sucesivamente puedo ir poniendo todas las dimensiones del plano. Cada una de estas cotas es una cota parcial. Me dice cuál es la dimensión que hay desde este punto donde se inicia el muro hasta este punto donde termina. La próxima cota me dice qué dimensión hay desde este punto donde empieza este local hasta este punto donde termina. Y por más que después yo pueda poner una cota que totalice esa dimensión y decir cuál es la suma de esas tres dimensiones, esto también son cotas parciales, están referidas a distintos puntos del plano. Esa es la forma tradicional, la forma más común de acotar que ustedes van a visualizar en cualquier plano de arquitectura que esté acotado. Ahora, cuando nosotros vamos a materializar una obra, para hacerlo, uno de los primeros trabajos que se hace es hacer un replanteo de la obra. ¿Ustedes saben lo que es un replanteo de la obra? Replantear la obra es dibujar los planos en el terreno, marcar los ejes donde va a estar este muro para poder excavar los cimientos necesarios para levantar ese muro. Acotar la ubicación de este muro para poder excavar los cimientos y luego materializar ese muro. Para hacerlo, al plano de replanteo se utiliza otro tipo de acotación que nos permite verificar todas las dimensiones referidas a un eje cero de replanteo en un sentido y a un eje cero de replanteo en el otro sentido. Podemos decir, a un eje de replanteo X y a un eje de replanteo Y están referidas todas las dimensiones. Entonces, una forma de hacerlo sería decir, bueno, la línea municipal del terreno y el límite oeste del terreno van a ser los ejes de replanteo de esta vivienda. A partir de esos ejes nosotros vamos a empezar a acotar la ubicación de cada uno de los muros. Entonces yo puedo utilizar otro estilo de acotación que se llama cotas acumuladas, y fíjense cómo yo puedo decir que desde acá hasta acá me diga qué medida hay, y sobre el eje X yo tengo desde este punto a este punto 4,95. Vamos a sacar la cota de este lugar, la vamos a poner en otro lugar. Y ahora el próximo punto que yo quiera acotar, por ejemplo, este punto del muro, el paramento exterior del muro, lo puedo acotar utilizando el mismo estilo de acotación. Y fíjense que el programa me va poniendo las cotas de cada uno de los puntos, siempre referidas al origen de acotación o al eje cero de acotación en este sentido, de forma tal que hasta este punto, desde este eje, hay 4,95 metros. Hasta este punto hay 7,15. Hasta este punto hay 12,85 y hasta este punto hay 15,05. Diferente de las cotas, que yo voy a obtener si acoto en forma parcial este plano.
Esto me permite que si cometo algún error en la medición en este sentido o en el otro, el error no se siga acumulando a las próximas cotas. Si yo cuando tiro la ruleta en obra y acá en vez de 7.15 marco 7.25, cuando mida acá 12.85 la cota va a ser la correcta. Voy a tener el error en esta únicamente. Si yo acoto parcialmente y acá en vez de 2.20 pongo 2.35, este muro va a quedar desplazado, pero la próxima cota también va a quedar desplazada y la próxima también va a quedar desplazada. Entonces, de esta manera yo me aseguro de minimizar al máximo los errores que se puedan haber cometido al momento de realizar el replanteo, que como les digo es dibujar en la obra los planos para poder empezar a materializarla. Este tipo de acotación vamos a ver cómo se hace, pero nosotros, esta acotación acumulada, vamos a ver cómo se hace rápidamente, pero no es la que vamos a utilizar en el curso, no es la que ustedes van a utilizar para acotar el plano y tampoco la van a utilizar en los parciales ni en el examen final los que lleguen a tener que rendirlo. Entonces,